Y bueno, amigos, vamos a comentar un poco lo que ha sido la casi clasificación ya. Todavía creo que no es matemático, pero el Real Madrid está a nada de clasificarse. Seguramente si pierde todos los partidos termine clasificado igual. Y es una victoria bastante importante, seguramente más difícil de lo que imaginamos, porque el Braga ha planteado un buen partido. Es cierto que hay muchas cosas que hicieron que el equipo se relajara, además de que había el cambio este que entró Modric, que seguramente no va a ser titular el sábado. Creo que el hecho de que no estuviera Tchouaméni en el 11 inicial da mucho que pensar que va a ser inamovible en ese 11 y que Luka Modric se irá al banquillo. O sea, muchas cosas que vamos a comentar. También quiero repasar algo que ha pasado después del partido, durante el partido. Y que bueno, ha generado mucha polémica en estas últimas horas tras el partido. He tenido un problema con la electricidad y por supuesto no he subido el video a tiempo por eso, pero creo que al que le gusta escuchar mi opinión la va a escuchar a la hora que sea. Así que vamos con el video de esa reacción de ese partido a Champions, en el que ganamos un gol por dos al Braga, en el que el Real Madrid casi sella su clasificación. Vamos a ver qué es lo que acaba pasando también con algunas cositas aquí, así que sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba diciendo, Real Madrid 2 o Braga 1, Real Madrid 2. Y la verdad es que es un partido que se antojaba importante, no tanto por la clasificación, que está prácticamente muy encaminada, sino también por el partido que se presenta en el horizonte, que ya es el clásico en Montjuic. Y que bueno, una de las cosas que más me aterraron fue cuando vi a Bellingham echarse al suelo tras un esfuerzo ahí sobre el minuto 80, creo que era entre el 70 y el 80. Creo que fue terrorífico porque bueno, hoy ha vuelto a marcar el inglés, ha vuelto a ser decisivo, que al final no ha sido tan brillante como otras veces, pero ha vuelto a ser decisivo. Vamos con la alineación porque Ancelotti ha salido con un equipo que seguramente va a ser muy parecido al del siguiente sábado, a excepción de Fran García. A mí me cuesta ver que Fran García vaya a ser titular en el clásico. Creo que Ferland Mendy no lo está haciendo mal y no sé si hay mucha gente que me va a matar por lo que voy a decir, pero creo que teniendo en cuenta que hay muchos problemas defensivos, yo preferiría colocar a Mendy que a Fran García. Creo que a Fran le cuesta muchísimo en defensa. No lo sé. La verdad es que lo de Fran García a mí me preocupa en defensa. Lo he dicho otras veces, me parece que en defensa es dramático. Y tampoco es que en ataque sea Trent Alexander-Arnold ni Marcelo 2016. Pero bueno, vamos a ver qué hace Ancelotti. Y en el centro del campo le ha dado ese descanso a Tchouaméni, que ha puesto a Camavinga en su posición habitual. Me ha gustado mucho el partido de Camavinga, acompañado de Valverde, Luka Modric y Jude Bellingham. Es cierto que Luka hizo un partido bueno también, pero como siempre decimos, acompañado de estos animales cualquiera hace un gran partido. Valverde creo que también ha estado bien. Bellingham no ha estado excelso como seguramente otras veces, pero ha sido decisivo, que para mí es muy importante. Me gustó de los centrocampistas, el que más me gustó fue Camavinga definitivamente. En la defensa, pues el que más me gustó creo que como siempre Rudiger, que se ha vuelto el líder natural de esta defensa tras la lesión de Militao. Creo que ha hecho un partido muy bueno también, cerrando y muy serio. Creo que Nacho también ha hecho un buen partido, que le va a permitir seguramente a Ancelotti mirar cómo estructurar el partido del sábado. Que por cierto, Ancelotti en el postpartido ha dicho que tiene muy claro lo que van a hacer en el clásico. Y bueno, en el ataque estaba ahí Rodrigo y Vinicius Junior. Rodrigo finalmente termina rompiendo su racha de no meter goles. Espero que sea un gol que le dé mucha confianza y que le permita crecer como futbolista dentro del terreno de juego y empezar a marcar goles, porque creo que lo que le hace falta a Rodrigo es empezar a marcar más, a ser más decisivo, y estaríamos hablando de un futbolista bastante interesante para segunda espada. Creo que es espectacular lo de Vinicius. Hoy se le ha visto en algunas opciones ahí un poco desequilibrado el mismo, pero es cierto que se le ha visto más cerca de su tono habitual y creo que se ha quedado patente en una jugada de un gol que le anularon. También se le dio bastante rápido en una acción de gol también. O sea, ha estado bastante bien Vinicius, y creo que cuando Vini está en este nivel, ofensivamente el equipo lo nota de una manera muy chévere. Entonces, bueno, me ha gustado mucho el partido de Vini también. Creo que de los que han estado como en ataque, me ha gustado más que el partido de Bellingham y del mismísimo Rodrigo. Así que muy bien por Vini, que definitivamente ha hecho un gran partido. Hablando un poco de lo de Carlos, la verdad no entiendo cómo
no le da minutos a Joselu o a Brahim, por ejemplo. Es increíble lo que no entiendo de verdad la manía que le tiene Ancelotti a Brahim. Hoy era un partido para darle seguramente una titularidad. Y pues el italiano no ha querido colocarle de inicio. A mí Joselu también no ha entendido mucho esa parte. O sea, era un momento seguramente para que jugaran algunos ahí, tuvieran que ser algunos minutos y no ha sucedido. Vamos a ver qué es lo que hace Ancelotti para el clásico. Bien, chicos, cerramos este video hablando un poco de lo que ha sucedido durante el partido lamentable, por cierto, de un tal Mikel Camps, que según estuve leyendo es un miembro de la directiva del Palancas, donde colocaba a través de Twitter algo como que no es racismo. Se merece una colleja por payaso y vacilón, que haga bicicletas innecesarias en el centro del campo. Colocaba algo así este hombre que estuve leyendo, repito, es un directivo del Barça y que realmente no me sorprende, creo que representa perfectamente lo que son los valores de esta institución. Creo que ejemplifica perfectamente que esta gente vive en una fachada que ni ellos mismos se creen todavía que eso exista, porque se creen el mejor club del mundo y siempre están siendo, ellos mismos se están achicando lo que son como personas, como club, como institución. Es vergonzoso. Esto es para que el Barça eche a esta persona inmediatamente, de faltarle el respeto a un futbolista, por mucho que sea el Real Madrid. Creo que es de las cosas más tristes. Imagínense ustedes que salga mañana José Ángel Sánchez y diga, no, es que Messi es un hormonado y le regalaron el Mundial. O sea, porque una cosa es una opinión sobre algo en concreto deportivamente, pero ya otra cosa es la falta de respeto. Es absolutamente lamentable. Creo que es de las cosas más feas que hemos visto en las últimas semanas, pero también entiendo que es una forma de alimentar este tipo de cosas. Por eso es que están sucediendo las cosas que están sucediendo con Vini en los estadios del fútbol español. Y lo grave es que aquí no hay nadie haga absolutamente nada. Este tipo de comportamientos incentivan este tipo de situaciones que se terminan presentando con Vini Junior. Lo de siempre, like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.